Hola a todos los que me escuchan y a los que eventualmente me escucharán. Me presento, mi nombre es Luis David Martínez Hoyos, soy un humilde abogado titulado de la Universidad Autónoma del Caribe, de acá de Barranquilla, Departamento del Atlántico. Hago parte del no muy conocido aún Movimiento de la Revolución Conservadora, compuesto exclusivamente por personalidades de derecha de cuño y corte nacionalista y tradicionalista, el cual se propone a grandes rasgos la recuperación de las banderas del auténtico conservatismo colombiano, hoy secuestradas por esa lamentable institución llamada Partido Conservador, que de conservador solo posee el nombre, porque en la práctica se convirtió desde los años 70 del siglo pasado en un esbirro más que le tributa obediencias y genuflexiones a la ideología del liberalismo político. Por lo cual, espero que en la presente intervención y en las próximas que vendrán pueda ser yo para ustedes lo suficientemente comprensible y breve sobre los objetos temáticos que se tratarán con el propósito de reivindicar las ideas del Simón Bolívar verdadero, de José Eusebio Caro, de Miguel Antonio Caro, de Laureano Gómez Castro, de Gilberto Alzate Avendaño y de todas aquellas personalidades históricas que por el momento he omitido mencionar, pero que por supuesto en el trasegar de su vida política y literaria demostraron una férrea fidelidad a los principios católicos, nacionalistas y tomistas por Santo Tomás de Aquino, por supuesto, tomistas en fin, que inspiraron la creación y desarrollo del genuino conservatismo colombiano. Bien, entonces entremos en materia. Como lo indica el rótulo que titula este primer video, el tema a evacuar en esta primera instancia es el cesarismo presidencialista existente en la Constitución Política de 1991, con el objeto, entre otros, de desmentir uno de esos mitos inveterados que ha estructurado con tergiversaciones malintencionadas la mentalidad política nacional desde antaño, que la ha llenado, por así decirlo, de un falso halo de orgullo y de una pretendida admiración que el presente suscrito considera infundada. Admiraciones y orgullos absurdos que se fundan y se basan en el espíritu legalista, democrático e institucional que supuestamente ha caracterizado al Estado colombiano desde su fundación en 1819 hasta los momentos presentes de nuestra historia. Este mito es el que viene a decirnos que la Constitución Política de 1991 fue prácticamente una carta bajada desde los cielos mismos por San Gabriel y San Miguel para que a Colombia llegara la civilización, la libertad, la verdadera democracia y en consecuencia el progreso político, social, económico, moral, cultural y todos estos adjetivos que los progresistas, los zurdos y los liberales quieren colocarle a todas aquellas cosas que en última instancia terminan sirviendo para fundamentar y legitimar sus oprobiosos y aberrantes principios políticos. En suma, esta Constitución quieren vendérnosla como la prueba definitiva y suficiente de que en Colombia solo se respira aire puro y santo. Que a pesar de todos nuestros males y defectos, con la Constitución del 91, los colombianos nos hemos convertido en una república que venera el principio del imperio de la ley, de la separación de poderes, de la voluntad electoral del pueblo, de las libertades de opinión y pensamiento, y todos estos bonitos oropeles con los que el político criollo promedio quiere decorar ese lamentable camastro que representa su mentira tristemente autoinducida. Porque lo cierto, damas y caballeros que me escuchan, es que la Constitución Política de 1991, bien entendida, admite una lectura fuertemente autoritaria y, como todas nuestras anteriores cartas políticas, es representativa de un sistema cesarista de gobierno. Cuando yo expreso el término cesarismo o cesarista, lo hago en clave spengleriana. ¿Cómo así? Me refiero a la omnipotencia extraconstitucional y por lo tanto antidemocrática del poder ejecutivo de un gobierno central. Sé que estas alegaciones causarán una enorme polémica porque el colombiano promedio es adverso a la figura del dictador y naturalmente la asocia con las más aberrantes y dantescas características políticas, sin percatarse
sin querer hacerlo más bien, de que el presidente de la República, a la luz de nuestra constitución política, es un dictador legalizado, es un dictador legal. ¿Y por qué me atrevo a emitir estas declaraciones que pueden sonar en un principio inverosímiles? Bueno, yo como abogado solo tengo el deber de remitirme a la norma y a las pruebas obrantes en el plenario constitucional, y tanto la una como la otra me otorgan los suficientes fundamentos para que mis expresiones tengan vocación de prosperar. Entonces, sin más dilaciones, entremos a desarrollar el caso concreto. Lo que me permite a mí declarar directamente y sin vergüenza alguna de que la Constitución Política de 1991 habilita y contempla la posibilidad de un gobierno autoritario en cabeza del presidente de la República es lo que está contenido en el numeral cuarto del artículo 189 de la Constitución misma, el cual dice lo siguiente: corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Respecto a esta disposición normativa, hay que aclarar, por supuesto, en primer lugar, lo que es el orden público. El orden público es, en palabras más, palabras menos, un conjunto de factores que permiten la tranquilidad social de un país, de una ciudad. Como por ejemplo, que el tránsito y el transporte de un país estén garantizados de forma segura por una excelente red de carreteras y calles bien demarcadas y bien organizadas, que existan agentes de tránsito en sitios estratégicos para impedir accidentes o siniestros viales, que exista un esquema militar y policial de seguridad que impida, o al menos trate de impedir con más o menos éxito, la comisión de delitos y crímenes, que las normas creadas por los órganos competentes sean obedecidas y cumplidas, que las decisiones que profieren los jueces de una república sean acatadas y la justicia se materialice en la realidad, que la economía esté estable y desarrollándose, que se pueda controlar la inflación y los otrora males económicos, que exista seguridad en el trabajo y que la adquisición de éste sea bien probable, que la prestación del servicio de salud sea efectivo, rápido y justo, y en general, todos aquellos factores que le permitan al ciudadano de a pie sentirse tranquilo viviendo con sus demás congéneres en una misma ciudad y en un mismo país. Y aquí voy a señalar y desarrollar doctrinalmente una de las características del orden público para demostrar mi tesis inicial. Si una de las circunstancias que permite un orden público en toda regla es que tanto las leyes dictadas por el Poder Legislativo como las sentencias proferidas por los funcionarios de la rama judicial sean efectivamente cumplidas y obedecidas, quiere decir que el orden público es una condición de posibilidad anterior para la eficacia de las mismas leyes y de las mismas decisiones judiciales, que es lo que en últimas termina por decirnos cuál norma o cuál decisión judicial es realmente válida. Porque es que si una ley expedida por el Congreso de la República no se cumple y no se obedece, no es más que un simple papel. Igualmente, una decisión judicial proferida por un juez de la República que no es obedecida por sus correspondientes destinatarios, no es más que un simple papel. ¿Sí? Lo que le otorga eficacia a las normas y a las sentencias judiciales es efectivamente la fuerza vinculante que las acompaña para que éstas sean efectivamente cumplidas y obedecidas, y eso solamente lo garantiza el orden público. Entonces, si el orden público es un elemento extranormativo por esencia, porque, como ya lo dijimos, para que las normas y las sentencias judiciales existan, debe existir el orden público por antonomasia, nada obsta para que el presidente pueda apelar a esta circunstancia y desconocer leyes y decisiones judiciales que él considere vulneran de cierta forma el orden público de la nación. Es decir, el numeral cuarto del artículo 189 de nuestra Constitución le da carta libre al presidente para que pueda pretermitir de oficio las facultades del Congreso de la República y de la Corte Constitucional. Por ejemplo, cuando se considere que hay una turbación del orden público originada en alguno de esos dos cuerpos colegiados. Sí, por ejemplo, una ley expedida por el Congreso de la República
que en últimas termina afectando un sector clave de la economía, ¿sí? Y que va a terminar causando enormes detrimentos al tejido social, en términos de oferta y demanda, en términos de inflación, en términos de deflación, o por cualquiera razones que terminen turbando y mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ahí el presidente de la República, en virtud del numeral cuarto del artículo 189 de la Constitución, tiene la habilitación para desconocer esa ley y garantizar y conservar el orden público que el sector económico atacado por el Congreso ampara y contempla. Asimismo, planteémonos el ejemplo donde una decisión judicial proferida por un juez de la República tiene el propósito de liquidar una empresa que tiene empleadas a más de 10.000 personas y que es clave en el sector económico de la localidad, municipio o distrito donde se encuentra ubicada. En esa circunstancia, el presidente de la República puede apelar a la precitada disposición normativa para desconocer esa decisión judicial, prohibiéndole a la Policía Nacional la prestación del respectivo amparo policivo para el cumplimiento de esa sentencia, porque está llamada a turbar el orden público. Yo sé que muchos juristas, colegas míos, se escandalizarán al escuchar esta interpretación que estoy haciendo sobre las funciones del presidente de la República, relativas a la conservación del orden público, pero es que no hay nada más coherente que lo que yo estoy afirmando. Si el orden público es previamente necesario para que las normas jurídicas puedan existir eficazmente, quiere decir que el orden público es una circunstancia anterior a las normas y por lo cual no regulada por ellas. Y si al presidente de la República le están dando la función de conservar y restablecer el orden público, tácitamente le estamos dando la función de posicionarse por encima del principio de la separación de poderes cuando los otros órganos del poder público atenten contra el orden y la estabilidad social de la nación, siempre y cuando así lo considere el precitado titular de la rama ejecutiva, es decir, el presidente. Ahora bien, una crítica más que predecible de parte de los constitucionalistas más avesados de nuestro país puede consistir en que estoy soslayando el hecho de que la Corte Constitucional, por disposición del artículo 241 y concordantes de nuestra Carta Política, es el guardián y el intérprete autorizado de la Constitución, y por esa circunstancia, ella puede definir qué puede entenderse por orden público, sus limitaciones, sus restricciones y los ámbitos que abarca. El problema de esta tesis, colegas míos, es que no aborda aquella situación más que contemplable en donde la Corte, a pesar de tener sus atribuciones bien puestas sobre el papel, resultaría sin embargo del todo inoperante en un evento excepcional donde sus decisiones y sus hermenéuticas serían inaplicables por desobediencia del pueblo. Es decir, la interpretación que daría la Corte sobre lo que es el orden público no serviría de nada en una atmósfera donde no existe materialmente, y valga la redundancia, un orden público que garantice la fuerza vinculante de esas concepciones correspondientes. Por lo que en la práctica se necesitaría de un órgano no regulado por la normatividad vigente que restablezca el orden público y así las decisiones de la rama judicial tengan su respectiva eficacia jurídica en términos reales. Y ese órgano, colegas míos, no es más que el presidente de la República. No en tanto que funcionario con competencias reguladas por el texto constitucional o por normas de rango inferior, sino en tanto que persona con el suficiente poder de decisión para restablecer la estabilidad institucional y legal de nuestro Estado y del país. Es decir, el presidente de la República, aunque no lo diga nuestra Carta Política, es el auténtico guardián de la Constitución Política de 1991 y por definición subsecuente, la última instancia de interpretación de la misma. Esta lectura que nos permite el texto constitucional sobre las funciones del presidente de la República lanzan por completo por la borda a todos estos principios que el espíritu legalista del colombiano promedio considera sagrados y venerables, es decir, la separación de poderes,
el Estado de Derecho y todo el halo de racionalismo jurídico que fundamenta estos dos. A ver, si como guardián del orden público el presidente puede adoptar una conducta omisiva respecto a los actos del Congreso y a los propios de las altas cortes, entonces no existe una verdadera capacidad de oposición de las otras dos ramas del poder público en contra de la voluntad del Ejecutivo. Asimismo, si la validez y la eficacia jurídica del orden normativo nacional dependen sustancialmente de una capacidad de decisión que tiene concurrencia de existencia únicamente en eventos de marcada excepcionalidad donde, por supuesto, la misma norma es incapaz de predecir y por lo cual de regular con total rigor, entonces la idea moderna que importamos del primer mundo sobre un Estado de Derecho donde predomina un imperio absoluto de la ley es una absoluta quimera con todos los decorados imaginarios. Y lo es porque si la legalidad en tanto que orden racional no se justifica a sí misma, resulta entonces que no cumple con las exigencias del principio leibniziano de razón suficiente, mostrándonos que el concepto de Estado de Derecho no es más que una burda antinomia cuyo fundamento de su lógica intrínseca es, contradictoriamente, el elemento ilógico y irracional de la fuerza. Aquí vale traer a colación un argumento llamado a reforzar esta tesis, uno de tipo deductivo. A ver, el concepto de Estado de Derecho está determinado, entre otros, por el principio de legalidad, el cual viene a enseñarnos que todo acto jurídico debe basarse en normas preexistentes que regulen su creación, aplicación y eficacia. Entonces, si una norma en tanto que acto jurídico está sometida al mismo principio, la creación, aplicación y eficacia de esta norma debe estar previamente regulada por otras normas que le antecedan. Si este principio lo seguimos efectuando en una escala de causas ascendentes, nos veremos con el inconveniente de que, por supuesto, la preexistencia de las normas que regulen a las subsiguientes normas no puede remontarse hasta el infinito, ya que entonces no habría una primera causa normativa y tampoco existirían las siguientes. Este intrínco ontológico se resuelve con la salida tangencial aristotélica de que debe existir en consecuencia una primera causa incausada. Es decir, para que el principio de legalidad en las normas tenga existencia y de curso de continuidad en el espacio y en el tiempo, la primera causa fundante no debe estar, sin embargo, regulada por el mismo principio de legalidad. Esto es, debe estar siempre y por antonomasia por fuera de ella y por lo tanto por fuera del Estado de Derecho y totalmente impropia del dogma del imperio de la ley. ¿Y cuál es esta causa incausada? Yo lo expreso con rotundidad. Es el poder de decisión excepcional del soberano. Y aquí hay que acotar los términos para explicarme, por supuesto, más prudentemente. Cuando yo hago la mención de que la decisión excepcional del soberano es la causa primigenia del sistema normativo colombiano y de, por supuesto, cualquier sistema normativo en general que tenga como valor axial al principio de legalidad, que entre otras cosas son todos los derechos occidentales, es porque yo manejo la tesis de que cuando el soberano está decidiendo sobre una situación concreta de tipo excepcional, está al mismo tiempo decidiendo sobre qué es la norma y al determinar el carácter ontológico de la norma, el soberano la está creando. ¿Por qué? Porque cuando se ejerce una actitud de excepcionalidad ante ciertas circunstancias, se está trazando la frontera entre lo que debe entenderse por excepción y lo que debe entenderse por lo normal. Para traer a colación una analogía que, aunque rara para el tema que estamos tratando, considero que es más que procedente y viable, es lo que llegaron a plantear en su momento los neoplatónicos sobre la naturaleza de Dios desde una perspectiva teológica negativa o apofática, como le llamó Jamblico en el siglo IV después de Cristo. A Dios no se le conoce por lo que es, sino únicamente por lo que no es. Por ejemplo, nosotros podemos tener una noción correcta sobre lo que es lo finito, sobre lo que son las cosas finitas, pero no es así conforme a lo que eso podría ser lo infinito. Porque si bien lo infinito posee un significante que designa ciertas características de timbre positivo, lo infinito en tanto que concepto no tiene la correspondencia de una representación de una experiencia posible. Por lo que en última instancia las afirmaciones significantes de lo infinito solo operan en términos prácticos como negaciones de lo que es lo finito. Y ocurre lo mismo con todas las características susceptibles de atribución para Dios. Todas son negaciones de varios aspectos concretos y sensibles de la realidad. Ya para volver al tema,
Aquí ocurre lo mismo según mi criterio. A la norma no se le conoce por lo que es, sino por lo que no es. ¿Y qué no es la norma? La excepción. La excepción opera como límite de la norma y al operar como limitante define asimismo el contenido de la norma. La excepción, en consecuencia, crea la norma y es por lo cual su condición de posibilidad, y más que como condición de posibilidad ontológica, es al mismo tiempo su condición sine qua non de conocimiento. Porque es que la norma solo regula en general, solo clasifica, solo categoriza y siempre se configura como una abstracción de lo particular. Y ocurre precisamente que la realidad humana no es general ni abstracta, sino que siempre es, ha sido y será particular e individual. Y como para entender lo general y lo abstracto, se necesita que a dichos factores les sea correspondiente la respectiva representación de un objeto particular que opere como negación de la universalidad característica de tales aspectos, la excepción, que siempre tiene por objeto la situación concreta y particular, obra como aquella preexistente condición habilitante para conocimiento de la norma. Es decir, la decisión excepcional del soberano es, al mismo tiempo, la causa ontológica y nociológica de la norma jurídica. Ahora bien, ¿quién es el soberano? ¿A quién me estoy refiriendo cuando hablo de un soberano? El soberano es el presidente de la República, no tanto porque haya sido electo democráticamente en las urnas o porque tenga competencias bien definidas en el texto constitucional, sino más bien porque es el que tiene derecho de mando supremo sobre el Ejército Nacional, sobre la Policía Nacional y sobre todos aquellos elementos de carácter coercitivo que pueden obligar a las gentes a obedecer. El pueblo no es soberano. El pueblo no es soberano por la sencilla razón de que el pueblo es una ficción abstracta creada por el texto constitucional a título de simple principio explicativo del poder, pero que en términos estrictamente racionales y lógicos es una suma de palabras contradictorias. Estos términos, soberanía popular, voluntad del pueblo, observan para este humilde suscrito un problema de incoherencia, porque es que la voluntad es un acto unilateral de decisión que tomamos los seres humanos ante determinados hechos u objetos, basado en razones concretas y claras, y el pueblo jamás ejerce dicho acto de esa misma manera, sino que si fuéramos verdaderamente coherentes, afirmáramos que el pueblo en realidad no tiene voluntad porque al quedar electores por fuera de la mal llamada decisión de la mayoría, la voluntad se estaría negando a sí misma y por lo cual sería constitutiva de una causal de nulidad que aniquila toda tentativa de evolución consecuente, ya que la voluntad es una continuidad inmaterial sin partes y al no tener partes no puede gozar de cierta bipolaridad que admita oposiciones intrínsecas y no puede ser cuantificable, pues por ser precisamente inmaterial no ostenta magnitud alguna. El verdadero soberano entonces, como ya lo vimos, es aquel que tiene el poder de activar la legitimidad de la legalidad y eso solo puede hacerlo a efectos prácticos el presidente de la República por su derecho de mando sobre los contingentes armados que conforman la fuerza pública de la nación. De esta forma, tenemos que la Constitución Política de 1991, por disposición del numeral cuarto de su artículo 189, contempla a un presidente que es capaz de desconocer al Congreso de la República y a los jueces y magistrados de la República en sus decisiones. Además de que al ser el único órgano político que posee la titularidad del derecho de mando sobre la fuerza pública y la función de velar por la conservación y el restablecimiento del orden público, el cual es, como lo vimos, anterior a todo orden legal por necesidad, el presidente de la República se eleva entonces como la causa motriz y primigenia de la nación como cuerpo político y jurídico. Es decir, el presidente es perfectamente capaz de subsistir con sus funciones cautelares y preventivas sin que lo ampare un papel con visos de legitimidad aparente cuyo fundamento no es más que la rubricación de un signatario ficticio creado únicamente para dispensarle la suficiente licitud a un régimen oligárquico de familias y de intereses minoritarios. Este signatario ficticio, por supuesto, es el pueblo. Una vez dicho lo anterior, quiero abordar otros aspectos de nuestra Constitución Política de 1991, llamados a reforzar esta tesis mía de que la precitada Carta Política contempla la posibilidad de un presidente autoritario, pero legitimado para hacerlo. En primer lugar, tenemos que, a la luz de nuestro texto constitucional, el presidente dirige sin control político a la fuerza pública
y puede declarar la guerra a otro Estado aún sin el consentimiento del Congreso si, por supuesto, el presidente estima injustificado y dilatorio el trámite de aprobación de este. En segundo lugar, si bien los ascensos que promueve el presidente dentro de la oficialidad militar están en principio sujetos a la aprobación del Congreso, nada es obstáculo para que, una vez declarado el estado de excepción respectivo, el presidente promueva a estos militares sin la aprobación del Congreso y hacerse para sí una cúpula militar fiel a su personalidad. En tercer lugar, el presidente, como supremo rector del comercio exterior, puede entrar a regularlo, a fijar y a modificar los tipos de tasa de cambio, a reformar los porcentajes arancelarios y demás gravámenes aduaneros, puede, en el mismo sentido, planificar la economía del país mediante su personal propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, el cual, si bien en principio debe ser estudiado y aprobado por el Congreso, nada es obstáculo igualmente para que, vía estado de excepción, sea decretado para su seguimiento, obediencia e imposición. En cuarto lugar, el máximo órgano punitivo del Estado, que es la Fiscalía General de la Nación, es presidido siempre por un miembro de la terna presentada por el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia, por lo que nada impide y obsta que el fiscal general sea de la misma afiliación política del presidente, dándole de esta manera a las investigaciones penales correspondientes un influjo indebido de intereses que terminan por convertir al que en el papel es un sistema penal acusatorio imparcial y garantista en el instrumento de bolsillo que todo presidente puede utilizar para la persecución de sus enemigos políticos. En quinto lugar, y en línea vertical de efectos, el presidente nombra y promueve y remueve ministros, crea nuevos, elimina los que considera superfluos, fusiona, crea, separa y organiza arbitrariamente a las entidades administrativas de orden nacional, les impone sus estatutos y regula con expectativas de cambio constante sus funciones, su presupuesto y su competencia. Es decir, al no haber un procedimiento que lo limite ni un escalafón administrativo estable que lo restrinja, el presidente de la República puede organizar a la administración pública como bien le parezca, las veces que quiera y utilizando los métodos reformatorios que se autofije como pertinentes. Y aunque sus ministros estén expuestos a la censura parlamentaria, solo basta con la renuncia del atacado para dejar inerme al gobierno de cualquier descrédito definitivo de parte del Congreso de la República. En sexto lugar, si el Congreso o la Corte Constitucional le hunden al presidente de la República sus iniciativas legislativas encaminadas a reformar sectores claves de la sociedad y de la economía, y éste no quiere aplicar una lectura autoritaria del numeral cuarto del artículo 189 de la Constitución, el presidente, sin embargo, y vía superintendencias, puede intervenir cualquier entidad privada o pública y todo sector económico o de alcance social e imponer tácitamente sus reformas mediante la excusa del control administrativo, como se ha hecho habitualmente y últimamente con la CPS. De esta forma, damas y caballeros, la separación de poderes que contempla la Constitución Política de 1991 es apenas un simulacro, una pantomima, una declaración de buenas pero ingenuas intenciones, y en fin una mentira formalmente verdadera. El presidente de la República ocupa el vértice del poder con los máximos atributos, aun sin la declaratoria de estado de excepción. Es el protagonista del escenario. El Congreso, por el contrario, y los magistrados de las altas cortes, después, actúan al fondo como un coro indistinguible, a veces amorfo y unas tantas ocasiones grotesco, a la vez que impotente y mudo. El pueblo no conoce a los operarios judiciales de la Corte Constitucional, muy a pesar de que ésta haya instaurado para sí, a despecho de acusaciones hipócritas contra el presidente, una dictadura de togas negras que no pocas veces ha ido en contra de la voluntad popular, que es carne viva. Apelando estos magistrados a principios abstractos que nadie entiende ni siente como propios. Y aunque es cierto que un importante margen de la población se siente aquí y allá representado por este o aquel congresista, no es menos cierto que nada de eficaz tiene el voto fragmentario y contradictorio destinado al Congreso ante el acervo colosal que recogen las urnas cuando se trata de la elección del presidente de la República. Esta lectura francamente autoritarista que acabo de hacer sobre el presidente de la República a la luz de la Constitución de 1991, puede hacerse igual con la del 86. En esta, nuestra anterior carta política, el presidente, además de tener varias de las facultades anteriormente señaladas que se corresponden con el texto superior actual, tenía otras dos bastante interesantes.
El presidente elegía a dedo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de los tribunales superiores departamentales. Es decir, con la Constitución del 86 teníamos a un presidente que dominaba enteramente sobre la rama judicial y que podía utilizarla, si así lo consideraba, para pretermitir los actos del otro poder público que es el legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si el Congreso expedía una ley y al presidente no le agradaba, podía usar la figura del veto por inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia estudiara y resolviera la exequibilidad o inexequibilidad de las normas que creaban los parlamentarios colombianos. Misma Corte que, como lo acabo de mencionar, era enteramente elegida a dedo por el presidente de la República. Entonces, con la Constitución del 86 teníamos no solo un presidente que permanentemente tenía cooptado al Poder Judicial, sino que en gracia de esta prerrogativa el presidente podía dejar inoperante a la voluntad del Congreso de la República, que en términos estrictamente doctrinales era el que supuestamente le hacía contrapeso institucional. Pero lo más llamativo es que la misma Constitución del 86 contenía una figura llamada el estado de sitio, por medio del cual el presidente se arrogaba sin control alguno unas amplias y suficientes facultades legislativas que le daban para regular cualquier tema pendiente, derogar leyes del Congreso, reformar sectores económicos y, en fin, normalizar cualesquiera medidas llamadas a paliar las necesidades que se creían urgentes. Entonces, con la Constitución del 86 teníamos a un presidente con un poder judicial absolutamente sumiso a su persona, que además de ello podía invocar en cualquier momento el estado de sitio para convertirse en legislador positivo. Bien, una vez agotado en su totalidad la temática de la Constitución Política del 91 y cómo ésta contempla la posibilidad de un presidente de la República autoritario y cesarista que se impone a todos los órganos del poder público y a todas las instituciones y que tiene legitimidad para ello. Y una vez visto a grandes rasgos la Constitución del 86, doy por terminado el presente video, no sin antes anunciarles de que en el próximo trataré a fondo la Constitución Política de 1886, su historia constitucional, sus antecedentes, las reformas importantes que la afectaron y las personalidades presidenciales que ejercieron su batuta de forma coherente y efectiva en virtud de este texto constitucional anterior. Sin más que decirles, les agradezco que me hayan escuchado y pues en la caja de comentarios pueden dejarme sus observaciones, sus inquietudes o sus críticas. Me despido.